el diablo no te deprima y no te diga no sirves para nada, no sigas evangelizando. De esto trata este seminario, de capacitarte para saber transmitir bien la palabra de Dios y para que cuando veas resultado no digas que ha sido por tu oración, por tu ayuno, por tu valía, por tu capacidad, sino que siempre será para la gloria de su nombre y porque Él nos capacita. Pero cuando salgamos y nos pase que evangelicemos y a lo mejor no te hagan caso o el tratado que le has dado lo tiren, pues que esto no te deprima. El diablo va a venir a decirte no sirves para nada, no vales para nada, deja de evangelizar. Entonces esto te va a ayudar, te va a vacunar para saber cuál es tu rol, cuál es tu papel, cuál es tu cometido en la evangelización. Que somos simplemente sembradores, embajadores, que nosotros lanzamos la semilla, pero realmente el verdadero evangelista es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Cierra tus ojos, vamos a hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria, la honra y la alabanza porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Permite que mientras predicamos y enseñamos tu palabra, Señor, tu presencia se manifieste, sea notoria. Y tú bendigas, Señor, a todos los que estamos aquí y también a los que nos están viendo y verán esta emisión. En el nombre de Jesús de Nazaret, permite que mientras predicamos, enseñamos tu palabra, Señor, se rompan cadenas y, ¿por qué no?, sanes a los enfermos, porque tu palabra tiene capacidad para sanar a los enfermos, para restaurar y para echar fuera demonios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues seguimos con nuestro estudio sobre qué es la evangelización. Gloria al nombre del Señor. La semana pasada estuvimos hablando que la evangelización, los teólogos enseñan que hay dos tipos de evangelismo. El uno es el antropocéntrico, esto significa la forma humana de evangelizar, y el otro se llama la manera teocéntrica, y esto significa divina o bíblica a la hora de evangelizar. Amén. Y dijimos la semana pasada, y rápidamente leemos, que la evangelización antropocéntrica o humana se centra en los problemas del hombre y en sus soluciones. Presenta un Dios salvador que está empeñado en suplir todas sus necesidades psicológicas, económicas, sociales, emocionales y, por último, las espirituales. Este tipo de evangelismo presenta un Dios cura todo, arregla todo, de oferta y de varita mágica. Y sigue diciendo el estudio, no podemos enfatizar solo en la misericordia de Dios, hablando solo de las promesas y ocultando las demandas del evangelio. Como muchos que a la hora de evangelizar no tienen otro mensaje que decir, Dios va a solucionar todos tus problemas. A Dios no le interesan las conversiones superficiales, fruto de la emoción y no del arrepentimiento. Si solo predicamos un evangelio de ofertas, felicidad, sin arrepentimiento, y no les enseñamos a aborrecer el pecado, estaremos predicando una salvación que no salva. Jesús predicaba de esta manera, Marcos 1:15, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos también predicaron el mismo mensaje que Jesús. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dijimos la semana pasada, hay que hablar de todo el carácter de Dios. Hechos 20 al 27. Pedro dice, porque hermanos míos, no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Hay que hablar de todo el consejo de Dios. Amén. Y esto implica que hay que decirle a la persona que no tiene a Jesús que Dios ama al pecador, sí, pero aborrece el pecado. Hay que decirles lo que dice Romanos 1:18, que la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aleluya. Porque ¿cómo buscarán la salvación si no escuchan que están perdidos?
¿O cómo desearán el amor de Dios si no saben que son pecadores? Este tipo de evangelismo invita a los hombres a ser salvos antes de enseñarles que están perdidos. Y eso es lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y ahora seguimos un poquito más y ya nos vamos al otro punto. Hermanos, es muy importante saber predicar, evangelizar un evangelio correcto. Amén. Porque debemos enseñar al hombre su condición, para que viendo su condición pidan que Dios les perdone y les ayude. Debemos enseñar a los perdidos que el hombre es un enfermo. Amén. Que la enfermedad que tiene el hombre se llama pecado y que el único remedio divino es el Señor Jesucristo. El problema es que a la hora de evangelizar presentamos el remedio sin primeramente haberles dado el diagnóstico de cómo están, de que son pecadores. No podemos ir a una persona y rápidamente decirle, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. No. Eso es el remedio. No le abres del sacrificio de Jesús. No. Eso es el remedio. Déjalo para lo último. Primeramente, dile cuál es su situación. Dile que está perdido. Dile que es un enfermo. Dile que su pecado y su enfermedad, que su enfermedad se llama pecado y que la paga del pecado es muerte. Y después que le has enseñado que es un enfermo, le has enseñado que la enfermedad que tiene es el pecado y le has enseñado lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos enfermos. Y ahora sí, preséntale el remedio. Tranquilo, tranquila, hay una solución. Jesucristo es el remedio divino. Él ha dado su vida en rescate. Él te ama. Ahí sí. Pero primeramente vamos a decirle al hombre que es un enfermo, que su enfermedad se llama pecado y que el único remedio se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos 2:17 dijo Jesús. Al oír esto Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gloria al nombre de Jesús. ¿Os habéis dado cuenta que Jesús, mirando a la sociedad, dice, la sociedad está enferma? Y yo no he venido a por los que se creen sanos, a por los que están queriendo decir que no necesitan de mi ayuda. No he venido a por los sanos, he venido a por los enfermos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Seguimos un poquito más. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a la manera bíblica o teocéntrica, amén, de evangelizar. Hemos dicho que los teólogos enseñan dos maneras a la hora de evangelizar. La manera antropocéntrica, que es la forma incorrecta, amén, y la manera teocéntrica, que es la manera bíblica o divina. La palabra teo es Dios, teocéntrico, o sea, que gira alrededor de Dios. Esta es la enseñanza, esta es la manera que tenemos que aprender, una manera que gira alrededor de las enseñanzas de la palabra de Dios. La evangelización bíblica o divina se centra en, número 1, dar a conocer el nombre de Dios para que su reino, es decir, su señorío, su gobierno, sea extendido a todos los sectores de la sociedad hasta los confines de la tierra. Amén. Esto es muy importante. Dar a conocer el nombre de Dios. Cuando evangelizamos, no tenemos que dar a conocer nuestra denominación, ni tampoco nuestro nombre.
La evangelización correcta se centra no en hablar tanto del culto, no en hablar tanto de la denominación, no hablar tanto de mis jóvenes, ni menos de mi persona. La manera bíblica y correcta es dar a conocer el nombre de Jesús y también su señorío. Dice la palabra de Dios, Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. La verdadera vida eterna se centra en esto, dice Jesús, que te conozcan a ti. Eso es lo que perseguía Jesús, que te conozcan a ti, Padre, que eres el único Dios verdadero. Así que a la hora de evangelizar lo tenemos que hacer de una manera correcta. Y la manera no es centrarnos en nosotros, ni tampoco hablarles del culto, ni tampoco hablarles de denominaciones, sino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso 2 de Corintios, capítulo 4, verso 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es, y otra vez aparece esta frase, el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. El que predica a Cristo solo por lo que hace y no por lo que Él es, se convierte en un hereje. Gloria al nombre de Jesús. Así que la manera teocéntrica, bíblica o divina se centra en, número uno, en dar a conocer el nombre de Dios para que su reino, señorío, gobierno sea extendido a todos los sectores de la sociedad. Pero número dos, hacer no solo creyentes, sino discípulos. Gloria al nombre de Jesús. Mirad, yo tengo un mensaje antiguo que lo titulé en su día. ¿Evangelio de culto o evangelio de Cristo? Cuando salgamos a evangelizar, no podemos, vente al culto, vente al culto, vente al culto. No hay que hablar de culto. Con esto no quiero decir que no tengamos que traer a las almas perdidas a los cultos. Claro, la Biblia dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Hay que venir a la iglesia y estar bajo el gobierno de un pastor, que es lo que Dios ha establecido. Claro que hay que venir a la iglesia y traer a las almas perdidas aquí. Pero la prioridad número uno no es hablar de culto ni de iglesia. La prioridad número uno es hablarle de Cristo. Y en este mensaje antiguo yo decía, ¿evangelio de culto o evangelio de Cristo? Es que hay una gran diferencia abismal entre lo que es un creyente o un cristiano, entre comillas, de culto o de Cristo. ¿Cuál es el creyente o el cristianismo de culto? Pues de reunión, que ha tenido un encuentro con una denominación, con un pastor, con un joven, con lo que es la iglesia, socialmente. Pero ¿qué pasa? Que internamente no ha cambiado. Las cadenas del pecado no se han roto. Los vicios siguen estando ahí. Las ataduras siguen estando ahí. ¿Por qué? Porque han tenido un encuentro con el culto, pero no con el Dios del culto. Entonces nosotros tenemos que predicar el evangelio verdadero y correcto y hablarles no del culto. Hay que hablarles de Cristo, porque el culto no tiene capacidad para cambiar a nadie ni transformar a nadie por dentro. El culto es la forma religiosa que tiene que ver con lo externo,
pero no tiene poder para romper las cadenas internas. Pero el evangelio verdadero es el evangelio de poder. Pablo les decía a los Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso es que el evangelio de culto no cambia a nadie. Pero el evangelio de Jesucristo transforma. Amén, gloria a Dios. Porque no podemos hablarle a la gente de la iglesia, ni tampoco de la denominación, ni tampoco del culto, porque eso es igual a religión. Y la gente no quiere religión. ¿Me escucháis? La gente está cansada de religión. ¿Sabes cuántas religiones hay actualmente en el mundo? Más de 4.500. Más de 4.500 religiones en el mundo. Y la gente está cansada de religión. Porque si tú presentas el evangelio del culto, de la denominación, la gente va a decir, ¿para qué quiero yo una religión más? Ya tengo la mía, la de mis padres, la de mis antepasados, no quiero una religión más. Pero la gente no busca religión, la gente está buscando ver a Dios. La gente necesita cambio, la gente necesita ver transformación, la gente necesita ver a un grupo de creyentes, a una iglesia que vive bajo el poder del Espíritu Santo y que habla el evangelio de poder, el evangelio que cambia, el evangelio que transforma. Os conté hace 2 semanas el testimonio que estábamos en Entrevías predicando la palabra y en medio de la predicación de la palabra se acerca una mujer, era latina con su gorrita, se acerca llorando y la trae mi mujer y dice, ¿quiere aceptar a Jesús? Y yo le digo, ¿quieres aceptar a Jesús? Y ella me dice, pero no podía hablar. Y digo, repite conmigo, Señor Jesús, y cuando va a repetir, y no podía. Y digo, repito otra vez, y no podía. Entonces yo me di cuenta, digo, ya sé por qué tú no puedes repetir, pero ahora mismo vas a repetir. Y en el nombre de Jesús le dije, di la orden, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, suelta ahora mismo sus cuerdas vocales. Eché fuera ese espíritu inmundo y al instante le dije, repite. Y esa mujer con lágrimas en sus ojos empezó a repetir, Señor Jesús, te recibo como el autor y consumador de mi salvación. Necesitamos evangelio no de culto, no de religión, evangelio de poder, evangelio transformador, evangelio que cambia. En el evangelio de culto, pues tenemos al típico hombre, mujer, joven, que viene a una reunión como un club social, pero las cadenas siguen estando ahí, los hábitos siguen estando ahí, las vidas subterráneas siguen estando ahí, siguen haciendo los mismos pecados que cometían, lo único que están camuflados con una careta de santurrones y vienen con apariencia, demostrando, intentando de engañar a la gente, pero no ha habido transformación. Pero cuando tenemos evangelio verdadero, el evangelio de poder del Señor Jesucristo, nos cambia por dentro y se cumple en nosotros lo que dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿ven? No en el culto, en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Por eso es que el evangelio bíblico, divino, se centra en dar a conocer el nombre de Dios, hablar a la gente de Jesús, no de nosotros. Y número 2, hacer no creyentes, sino discípulos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos. No dice meros creyentes, dice discípulos a todas las naciones. Segunda de Timoteo 2, 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Gloria al nombre de Jesús. ¿Saben que Mateo 28, 19, juntamente con Marcos 16, 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ya os lo dije, se le llamó la gran comisión, no la gran sugerencia? Amén. Y que estas fueron las últimas palabras que Jesús dio a los apóstoles.
Y están registradas en este texto. Son las últimas palabras que Jesús dio a sus discípulos. Es por eso que debemos poner mucho interés y atención. Id y hacer discípulos. Ahora bien, ¿qué significa ser un verdadero discípulo? La palabra griega correspondiente a discípulo es matetes. Y se usa repetidamente en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento 269 veces. Solamente en los evangelios y en los hechos, 269 veces vas a ver la palabra matetes, que significa discípulo. Su significado es alguien que ha sido capacitado y enseñado por la palabra de Dios para que él también sea capaz de enseñar a otros y traer a los perdidos a los pies de Jesús. Por eso es que el texto que hemos leído, 2 de Timoteo 2:2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Gloria a Dios. Porque hemos recibido un legado. Y el legado es la palabra de Dios. Amén. Y esta palabra que hemos recibido no la podemos dejar aquí encerrada, sino que la tenemos que transmitir a otros. Pero esos otros que van a ser salvos por medio de la evangelización y predicación del evangelio que va a salir de tu boca, ellos también a su vez deberán enseñar a otros. Y eso solamente lo puede hacer un discípulo, no un cultista, no un cultero, sino un discípulo. Gloria al nombre de Jesús. Voy a beber un poquito de agua. Mirar el testimonio de la palabra de Dios. Escuchar, esto no está en las notas. Hechos, capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Hechos 9:19. Y estando Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 18:28. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Juan 15:8. Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús definió lo que es ser verdaderamente un discípulo en tres formas. Número 1, un discípulo es un cristiano verdadero que está involucrado con la palabra de Dios de una manera continua y fiel. Nuestro llamado es a ser discípulo. Y un discípulo no es el que viene al culto solo, porque al culto hay que venir a adorar, a glorificar, a exaltar a Dios y a capacitarse por la palabra. Pero luego tenemos que salir ahí a las calles, a compartir lo que hemos recibido de gracia. Y un verdadero discípulo, número 1, es aquel que tiene mucha comunión con la palabra de Dios, de una manera continua y fiel. El evangelio de culto no tiene nada que ver con palabra de Dios, no tiene nada que ver con Biblia. El que se ha convertido al evangelio del culto no lee ni un párrafo de la Escritura. Y ya se puede estar toda la vida, 30, 40 años, ahí sentado, que no lee la palabra de Dios, porque es un creyente ¿de qué? De culto.
pero no es un creyente de Cristo. Por eso es que nuestro llamado es a ser de Cristo. Y siendo de Cristo nos convertimos irremediablemente en un discípulo. Y el discípulo es un cristiano que está involucrado con la palabra de Dios de una manera continua y fiel. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí y mi palabra en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Amén. Dijimos semanas atrás que lo que produce fe no son nuestros testimonios ni experiencias, por muy buenas que sean, que es la palabra de Dios, que es la locura de la predicación. Entonces, un verdadero discípulo está involucrado con esta. Porque te tienes que capacitar con la palabra de Dios para estar preparado. Para cuando salgas ahí a la calle presentar defensa del Evangelio y para predicar el Evangelio, evangelizar el Evangelio de Cristo siendo un discípulo. Que tienes comunión con la palabra de Dios. Número 2. Un verdadero discípulo es aquel que renuncia a todo por Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Que renuncia a todo por Cristo. ¿Y de qué está hablando esto? Gloria a Dios. Está hablando que des el primer lugar de tu vida a Jesús. Que lo primero en el trono de tu corazón esté solamente, en el número 1, solamente la persona de Dios. Amén. Y que todo lo demás se quede secundario. Amén. Así que un verdadero discípulo, número 1, es aquel que está involucrado seriamente con la palabra de Dios. Número 2, un verdadero discípulo es aquel que renuncia a todo por Cristo. Lucas 8:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Creo que hay que dar prioridad a las cosas de Dios y a la persona de Jesús. No podemos darle el lugar número 2, ni el tercero. A Dios o le damos todo o no le damos nada. Dios no quiere las obras. Amén. Dios quiere las primicias. Y yo me gozo y le doy gracias a Dios por ver esta juventud que está aquí. Porque yo sé que si estáis aquí es porque tenéis hambre de Dios. Es porque estáis viendo más allá de lo que otros ven. Porque el Espíritu Santo os ha despertado y porque estáis viendo con una visión espiritual lo que Dios está viendo. A la gente perdida que necesita a Jesús. Por eso es que tener a Jesús como lo número 1 en vuestra vida. Amén. Y número 3, un verdadero discípulo es aquel que ama a su prójimo. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El que dice ser creyente sin vivir una vida de discípulo no está preparado para la gran comisión. Repito esa frase. El que dice ser creyente sin vivir una vida de discípulo no está preparado para la gran comisión. El verdadero discípulo es aquel que ama, que ama, que ama. Es aquel que ama a su prójimo. Y el prójimo no solamente lo tenemos aquí. El prójimo está ahí fuera. Si hoy pudiéramos ver el corazón de Jesús aquí. Si pudiéramos ver los latidos de su corazón. Cada latido del corazón de Jesús diría: quiero que vayáis a las calles, que vayáis a anunciar mi palabra a las prostitutas, a los mendigos, a los borrachos, a los toxicómanos, a los ricos, a los pobres, a los sabios, a los ignorantes, a todos los actores de la sociedad. Porque el verdadero discípulo es el que ama. Y el que ama da y entrega.
Gloria al nombre de Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio. Si somos creyentes de culto, la evangelización no tiene nada que ver con nosotros. Si somos creyentes solamente de culto, seremos creyentes religiosos vacíos. Pero si somos discípulos verdaderos de Jesús, escúchame, estarás en tus cultos, estarás en las actividades que plante el pastor y los siervos de Dios, pero no te vas a quedar ahí sentado. Tu corazón estará latiendo fuertemente y habrá un fuego del Espíritu Santo que no te dejará y te llevará a las calles a hablar a la gente. En Jesucristo hay salvación, en Jesucristo hay esperanza, en Jesucristo hay transformación. Os voy a hablar lo que me pasó a mí hace años. Hace años, yo me levanté hace 33 años, pues ya era obrero, recién, y yo estaba muy frustrado, porque yo decía, predica el pastor, luego el otro, luego yo, un día, un mes, un año, y la gente se va al infierno. Y yo estaba muy frustrado. Y eso me llevó a una frustración tan grande que de rodillas me puse a hablar con Dios. Y solamente estábamos yo y Dios. Era como las 12 de la madrugada y con lágrimas en mis ojos le dije, Señor, o me dices a lo que me has llamado o mañana mismo dejo de predicar tu palabra. No aguanto más. Se lo dije a Dios, a solas. Nadie lo sabía, ni mi mujer. Al día siguiente, por la tarde, un poquito antes del culto, habló con el pastor, nuestro hermano Pechele, que está en la presencia de Dios ya. Y le digo, pastor, quiero hablar contigo. Voy a hablar con el responsable que dejo la cartilla, ya no quiero predicar más. ¿Qué dices, David? Digo, sí, no es por pecado, no he hecho nada malo, pero es que no quiero predicar más la palabra. No quiero. El hermano animándome que no, hombre, que tienes que animarte. Digo, no, lo tengo decidido. Y hablé primeramente con el pastor y el segundo paso lo iba a hacer, hablar con el responsable, darle la credencial. No quiero más predicar. Porque estaba frustrado. Porque yo decía siempre lo mismo. La gente se va al infierno. ¿Qué rutina es esta? Y aquel día justamente vino un siervo de Dios y estaba en el púlpito predicando. Nunca lo olvidaré. Y de repente está predicando y dice, un momento, quiero que cerréis todos vuestros ojos, porque tengo que hacer una cosa que el Señor me manda que haga. Se sale del púlpito y viene al banco donde estoy yo, me pone las manos encima y me dice, aquí dice el Señor, tú me has preguntado, Señor, ¿a qué me has llamado? Y yo soy Dios y te voy a decir, ¿a qué te he llamado? Y desde aquel día, durante un año entero, no había lugar donde yo no estara que alguien no viniese y me trajera una palabra de Dios, un sueño, profecías, revelaciones. Donde yo iba durante un año entero, todos, Dios te llama a salvar almas, Dios te llama a salvar almas, Dios te llama como evangelista. Donde iba, iglesias nuestras de Filadelfia, iglesias de hermanos Payos, donde iba, todos hablándome sobre eso. Un año entero. Un año entero. ¿Sabéis por qué el Señor tuvo que estar repitiéndome lo mismo un año entero? Porque era y soy demasiado débil. Yo no sé si estáis en mi grupo de los débiles, que nos tiene que repetir mucho el Señor a lo que Dios nos ha llamado. Los valores, las gracias, los dones, los talentos que Dios nos ha dado. Y nos tiene que repetir mucho. Quizás ya estáis en mi grupo de los débiles, pero os digo en el nombre de Jesús, Dios os ha llamado y os ha dado el ministerio más glorioso que pueda haber en la tierra, el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación lo tiene la iglesia, lo tenéis vosotros.
Y solamente necesitamos obediencia. Obediencia. En el momento que la iglesia salga y obedezca, la gloria de Dios se manifestará de una manera apoteósica. Porque ¿sabéis por qué no vemos la manifestación de su poder? Porque la iglesia no está cumpliendo con su palabra. La Biblia dice, y con esto termino, la palabra de Dios dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento. Y ahora la promesa dice, y estas señales seguirán a los que creen. El problema es que queremos que las señales se vean, se manifiesten sin cumplir el mandamiento. Número 1, hay que salir. Número 1, hay que obedecer. Número 1, hay que evangelizar. Y no os preocupéis, las señales seguirán. Porque las señales no nos siguen a nosotros. Las señales le siguen a la palabra que nosotros portamos. Por tanto, habla la palabra de Dios y verás su gloria en el nombre de Jesús. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejarlo por hoy sobre el tema ¿qué es la evangelización? La semana que viene hablaremos sobre el punto número 2, ¿quién debe evangelizar? Y ese será el tema para la siguiente semana. Gloria a Dios. Aleluya. Cerramos nuestros ojos y damos gracias a Dios. Dime. En el apartado B de sobre un verdadero discípulo, la cita bíblica es Lucas 8:33, pero no corresponde al versículo, es 14:33. Vale. Repíteme eso. En el apartado B, la página 8, ser un verdadero discípulo, la cita es Lucas 8:33, pero no corresponde con el versículo. De acuerdo. Es Lucas 14:33. Lucas 14:33 es la correcta. De acuerdo. Gracias, hermano, por la corrección. Amén. Bueno, pues, ¿qué os parece si nos ponemos de pie un segundo y damos gracias a Dios? Quiero que levantéis vuestras manos y le deis gracias a Dios. Levantad vuestras manos, dad gracias a Dios. Dile a Dios que te enseñe a evangelizar de una manera divina, bíblica, y que te enseñe Dios, amén, a dar a conocer el nombre de Jesús. Oh Dios, te adoro, te alabo. Padre, gracias, porque nos has permitido compartir una semana más tu palabra. Ayúdanos a dar a conocer, Señor, no nuestro nombre, no una denominación. Ayúdanos a dar a conocer el nombre de Jesús. Ese nombre que cambia, que transforma, que rompe cadenas, que echa fuera demonios, que sana enfermedades. Ese nombre, oh aleluya, ese nombre que trae liberación, salvación y liberación. Levanta tus manos ahí donde estás. Yo estoy sintiendo, es una manifestación del Espíritu Santo, lo siento muy a menudo. Estoy sintiendo un calor literal en mi mano, en mi rostro. Es una manifestación del Espíritu Santo. Oh, makasha mande ve korema nani senen dara makasha naes. Ebe kaya nama korem dare be kesaris. Dale la gloria a Dios. Amagande rebecos. Sabéis que el enemigo va a poner obstáculos para que no vengáis a las reuniones. Porque el enemigo os tiene miedo. Porque sabe que cuando una juventud se despierta, se levanta para evangelizar, el diablo tiene miedo. Porque el diablo no nos tiene miedo cuando estamos aquí encerrados adorando a Dios. El diablo tiembla cuando la iglesia sale a la calle a obedecer el mandamiento. Es cuando el diablo tiene miedo porque sabe que entonces no tiene nada que hacer. Porque la iglesia tenemos todo el potencial, tenemos todo el talento, tenemos los dones del Espíritu, tenemos la bendición de Dios. Solo lo único que necesitamos es obedecer. Y cuando nosotros obedecemos se desata el reino de Dios, la gloria de Dios
por donde pasamos se manifiesta. Dale la gloria a Dios, empieza a elevar un poco. Habla con Dios. Gracias, Padre, por estos jóvenes. Los pongo en tus manos para que tú los uses, los bendigas. Háblales a través de sueños de revelación, sueños proféticos. Bendícelos y guárdalos. Señor, toca sus manos, toca sus pies, su cuerpo, alma y espíritu. Tócalos, llénalos con el Espíritu Santo para que hablen con denuedo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomar asiento, damos un aplauso al Señor y damos ya plaza al siervo de Dios. Dios os bendiga y hasta la semana que viene.